en torno a migraciones y a un registro obligatorio que van a tener que hacer alojamientos, hospedajes. Toda persona que rente un espacio, una cama, una habitación a un extranjero va a tener que registrar a la persona a la que le alquila la habitación con nombre, datos, y todo esto forma parte de una nueva estrategia, Lore. Realmente esta es la salida que ha dado el gobierno a una situación descontrolada de delito cometido por extranjeros, ¿no? Sobre todo hemos visto que algunas zonas, por ejemplo, de Lima Metropolitana, zonas donde hay oferta de hostales, se han convertido en puntos rojos. Un caso es la urbanización Fiori en San Martín de Porres. Y hoy, desde Migraciones, sale la confirmación de que ya está habilitado. Es una plataforma digital, Lore, a la que cualquier persona que esté a cargo de una recepción de hotel va a tener que ingresar uno por uno los turistas, los viajeros que ingresan de toda a un nacionalidad. hospedaje, de toda nacionalidad. Pero aquí también ha habido una recepción algo crítica de parte del gremio hotelero que dice: me vas a dar más carga a los establecimientos formales, porque claro, hablamos de la formalidad. Claro, ¿no? Ese es el problema. Nosotros somos un país altamente informal. Y hablas de un registro, son aquellos formales los que van a hacer esa inscripción, no como el que tiene su alquiler y paga impuestos paga el impuesto que corresponde y así. ¿Cuánta gente que tiene un alquiler hoy en día en nuestro país y tiene un contrato? La informalidad tiene un contrato notariado. Exactamente. Y ahora, y si incluso tienes que inscribirlo, porque ahora la multa te va a caer a ti. Sí, y hablamos de una multa que puede superar los 10.000 soles. ¿Te imaginas? Por incumplir este nuevo registro hotelero o de alojamientos de personas extranjeras. Vamos a ver lo que dice la norma, porque la criminalidad extranjera ha sido un tema y sigue siendo un tema preocupante en nuestro país. Pero vean la forma que tiene el gobierno de resolverla. Registros en alojamientos, hoteles o alojamientos deben subir información al portal de Migraciones. ¿Qué tiene este portal? Tiene una plantilla con alrededor de 12 casillas de información donde tienes que poner datos completos, fecha de ingreso y salida, tipo y número de documento del extranjero, ¿no? El caso, por ejemplo, de los ciudadanos venezolanos, que diríamos es la diáspora que ha migrado más a nuestro país. Allí también tienes que pedir si tienen el pasaporte o si tienen algún documento de identidad, que podría ser su documento nacional o el permiso que se tiene en el Perú, llamado CPP, ¿no? O PTP, perdón, permiso temporal de permanencia. Entonces aquí dices, no, la multa va al dueño del inmueble que no registró. Entonces aquí tu vecino te tira dedo y vienen automáticamente. Porque ¿quién se va a enterar? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque tu vecino te va a echar, pues, ¿no? Y ahí está el reto, Lore. Para algunos esto termina siendo un trámite engorroso que va a llevar la deficiencia de no tener monitoreados a los extranjeros, que es algo que uno diría, oye, Migraciones registra a cada extranjero que entra al Perú. Bueno, no, ahora le cargan esta responsabilidad a quienes manejan hospedajes o quienes rentan habitaciones a extranjeros. ¿Y qué se busca evitar con esto, no? Efectivamente se busca controlar el gran fenómeno de migración que hemos vivido, muchas veces asociado a temas delictivos, pero cuando lees y consultas la respuesta del gremio hotelero o de quienes están en la dirección, digamos, de empresas o cadenas, te dicen: ¿para qué más carga al formal cuando probablemente el delincuente extranjero que entró ilegalmente a nuestro país no se aloja en establecimientos formales, ¿no? Más bien tiene un contrato absolutamente informal para rentar un cuarto o para vivir en un hostal, ¿no? Y como normalmente las normas a veces están más en la ida antigua, ¿cómo hacemos con los Airbnb? Bueno, ahí tienes todo un tema. Estarían también obligados a reportar. Ya hay un régimen que obliga incluso a pagar o que pone el pago de 18% de IGB para este tipo de plataformas digitales, y el tributo es de 5%. Ahora, lo que tienes, Lore, allí es que esto ha empezado recién en diciembre,
y es un porcentaje menor. El extranjero, pero como más que nadie del te chequea. 70%. Como, o sea, en un Airbnb tú agarras, separas, pagas y prácticamente nadie te chequea, pues. Claro, ¿no? y ahora lo que tienes es que el movimiento de visitantes extranjeros se da casi en un 80% en hoteles, en hospedajes. Un 15% puede darse en viviendas de familiares y un 5% puede estar en servicios digitales de arrendamiento. Y en este caso, Lore, por eso se decide ir por los hoteles, como la gran puerta de chequeo del extranjero. Ahora, lo que pasa es que actualmente los hoteles ya tienen por obligación un registro ante SUNAT de todos los visitantes extranjeros que ingresan a sus hospedajes, porque con eso hacen la exoneración tributaria del IGB. Claro. Recordemos que hay una exoneración para servicios de hoteles y alojamientos y ellos ya están obligados a facturar. Claro. Y esto Ya para había algunos, registro. sobre todo para el mundo formal, es un doble trámite, pero se entiende que la idea es neutralizar a aquel extranjero que está de ilegal en nuestro país y se mueve en hoteles u otro tipo de alojamientos. De hecho, la semana pasada vimos el caso de los 2 ciudadanos venezolanos detenidos por dispararle en el rostro a este policía en San Borja. Lore, te contábamos que sus abogados los defendían muy bien. En una primera instancia se les dio 7 días de detención preliminar y después ya 18 meses de preventiva. Pero cuando la jueza interrogó a estos delincuentes extranjeros, y puedo decir delincuentes porque la jueza ha validado que fueron detenidos en flagrancia, ellos refirieron, en uno de los casos yo vivo en un hotel y en otro de los casos yo vivo en lo que podríamos entender un alojamiento no habilitado. Un hospedaje. Exacto, o podría ser una habitación, pasa mucho de esto, claro, que un extranjero alquila o renta una habitación de una casa familiar, ¿no? Estos también estarían en la obligación de subir esa información al nuevo portal de migraciones. Pero vamos a recordar cómo este par de detenidos contaba a la jueza dónde vivían. A esto busca corregir o por lo menos monitorear mejor la situación de movilidad de los extranjeros, este nuevo registro hotelero. A partir de hoy es obligatorio, pero vamos a recordar lo que respondían estos extranjeros ante la justicia peruana. País de nacimiento. Venezuela. Lugar de nacimiento. Carabobo, Valencia. Tu domicilio real actual. ¿Dónde vienes viviendo? Yo vivo en un hotel. ¿Vives en un hotel? Sí. ¿Dónde queda ese hotel? ¿El nombre? Plaza Norte, se llama Amazonas. ¿Tu domicilio real actual? ¿Dónde vives? San Juan del Urigancho, Campoy, pero no me sé la dirección, pues, exacta no. Bueno, este tipo de alojamientos temporales, en un caso un hostal, en otro caso probablemente la vivienda de ciudadanos peruanos que fue rentada una habitación para que este extranjero viva, eso es lo que quedaría ahora bajo esta nueva ley migratoria que obliga a tener un nuevo registro. La plataforma ya la revisé, está funcionando bien, pero mucha de la queja que vino del sector privado, del rubro hotelero, era eso. Migraciones, por ejemplo, Lore, ha tenido muchos problemas en los últimos años para que su servicio digital, su plataforma digital, donde todos los peruanos o extranjeros que se registran, por ejemplo, en las terminales o en el aeropuerto, podríamos decir, el aeropuerto la más conocida, en este caso, Lore, es una plataforma que ha venido presentando fallas. No es extraño ver que la cola de inmigraciones del aeropuerto es enorme porque se cayó el sistema. Entonces, muchos dirigentes gremiales piensan que si Migraciones ya tiene problemas para mantener su propio sistema digital de ingreso y salida de visitantes, ¿cómo van a hacer ahora para mantener un nuevo registro de extranjeros? Pareciera que hay una duplicidad de funciones, pero es la estrategia que estaba viendo, viene desde el gobierno de Pedro Castillo. Aníbal Torres, el premier, en marzo del año 2022 decía: vamos a hacer un registro hotelero de extranjeros. Cuando también las noticias de criminalidad extranjera desbordaban, lanzó la idea y este gobierno ha ejecutado finalmente este nuevo registro hotelero para extranjeros. Vamos a ver si dura. Más allá de que funcione, que es otra historia, si dura, porque ha sucedido muchas veces que ante
nuevas ideas del gobierno, alguien presenta una acción ante Indecopi de traba burocrática. Porque Olvídate, si se entiende claro, que ya hay un registro y que ahora me estás pidiendo que haga otro registro de lo mismo, estarías cayendo en una traba burocrática. Y eso varias veces ya le han enmendado la plana al gobierno en su momento. Claro, lo que tienes como positivo para algunos es que nuevamente vas a tener un chequeo, una actualización de, por ejemplo, los documentos con los que ingresa un extranjero a tu alojamiento. Pero los críticos, más bien, Lore, apuntan a un tema de que ¿contra quiénes vas? ¿Contra qué extranjeros vas? Porque el Perú está intentando recuperar sus números de turistas al año desde antes de pandemia. El año pasado 2.5 millones de turistas ingresaron al Perú. Este año se calcula 3.5, como mucho. De esos millones, ¿cuántos son, por ejemplo, sudamericanos? Una menor proporción, Lore. Finalmente lo que tienes es, probablemente el escenario que hoy ya se esté viendo es, esperas en la recepción, donde vas a tener que esperar a que el recepcionista ingrese a la plataforma y uno por uno los introduzca al nuevo sistema de migraciones. Molestias probablemente por las preguntas, por la fecha de salida del país, que es un registro que, te digo, se hace para SUNAT, pero ahora vas a tener que hacer este nuevo registro para migraciones. Hay algunos que dicen, oye, este remedio va a complicar más bien aquel primer día del turista que llega y quiere ser recibido en un hotel con cierta rapidez. Bueno, le has puesto un trámite más al turista, tiene que ser reportado ante migraciones. Claro, al trámite formal, pero nuevamente, ¿cuánta gente que hoy alquila un cuarto, una casa, un departamento y que no paga impuestos, o sea, que tiene un contrato boca a boca o firmado entre ambos, de pronto dice, yo no quiero inscribir ese contrato, porque si yo inscribo que la persona que vive es extranjera, automáticamente luego la SUNAT pide un chequeo. Quiero el registro de todas las personas extranjeras. A ver, ¿este predio me paga impuestos o no? ¿Este me paga impuestos o no? ¿Este me paga impuestos o no? Entonces, al cruzar información, salta la informalidad. Entonces, ¿yo qué hago? Gente que voy a arrendar, ya no le arrendo extranjeros, pues porque mejor solo nacionales, porque ya no tengo que declarar nada. Seguramente esto también puede desincentivar a aquellos que tienen un predio para arrendar, que se lo alquilen extranjeros. Pero Lore, por ejemplo, el gremio de hoteles, restaurantes y afines, Ahora Perú, decía no solo que esto es una mayor carga al sector formal, pero claramente aplicaba el sentido común para decir los delincuentes no se hospedan en hoteles, hostales que cumplen la norma, ¿no? Buscan guaridas y esas están fuera del alcance del Estado y fuera del alcance no solo de Migraciones, sino de SUNAT y de otras entidades que regulan el tema turístico, ¿no? También otro líder gremialista comentaba en una columna de opinión eso, que Migraciones opere con un mínimo de eficiencia, ¿no? Ya hay una crítica sobre la eficiencia a Migraciones. Vamos a ver cómo se aplica este nuevo registro para extranjeros. Es la solución que plantea este gobierno para esa criminalidad.